One Story, 33. Jueces, 9:21. Abimelech, Jefté, Sansón y el levita. Debemos comprender lo que Dios realmente nos está diciendo a través de la Biblia. A través del Éxodo y del cruce del Mar Rojo, Dios reveló su poder. En el desierto, antes y durante el cruce del Jordán, e incluso durante la conquista de Canaán, Dios demostró que Él es todopoderoso y capaz de hacer todas las cosas. Dios detuvo el sol en respuesta a la oración de Josué, y obró por medio de la naturaleza misma cuando libró a Israel a través del juez Barak. Dios podría haber usado fácilmente desastres naturales o plagas para eliminar completamente a los cananeos antes de que Israel entrara en la tierra. Podría haber traído al pueblo de Israel a una tierra sin cananeos ni ídolos, una tierra limpia donde simplemente pudieran vivir según su palabra y mirar solo a Él. Y sin embargo, aunque les ordenó destruir a los cananeos, los dejó allí. Permitió que Israel los dejara. Y ya sabía que ellos se volverían como los cananeos, sirviendo a sus dioses y abandonando al Señor. Debemos darnos cuenta. Dios no llevó a su pueblo a la tierra de Canaán para construir el perfecto reino de Dios en la tierra. Más bien, la Biblia revela, en detalle, cómo los israelitas abandonaron rápidamente al Dios que les había dado la victoria desde Egipto, pasando por el desierto, hasta Canaán. Rápidamente se volvieron como los cananeos y sirvieron a sus dioses. Y a través del juicio, Dios deja claro, la verdadera salvación nunca vendrá a través de jueces o reyes humanos defectuosos. Vendrá solo a través de Jesucristo, el verdadero Redentor. Y el verdadero reino de Dios no es de este mundo, sino los nuevos cielos y nueva tierra preparados en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios no fracasa. No le sorprendió que Israel siguiera pecando. Nunca esperó que tuvieran éxito en la tierra. Está cumpliendo su plan eterno, exactamente como lo propuso. ¿Qué es mejor, ser gobernados por muchos o por uno solo? Después de la muerte de Gedeón, Abimelech, hijo de su concubina de Siquem, incitó al pueblo de Siquem diciendo: ¿Qué es mejor para ustedes, que los 70 hijos de Jerobbaal los gobiernen, o solo un hombre? Entonces lo hicieron rey después de que él asesinó a los 70 hijos de Gedeón. El hijo más joven de Gedeón sobrevivió y maldijo públicamente a Abimelech y al pueblo de Siquem. Pasaron 3 años. Luego Dios envió un espíritu maligno para traer conflicto entre Abimelech y el pueblo de Siquem. Tras gran caos y traición, Abimelech, el hombre que se convirtió en rey por medio de la maldad, fue golpeado en la cabeza por una piedra de molino lanzada por una mujer. Su cráneo fue aplastado y fue asesinado por la espada de su propio escudero. La Escritura dice que Dios devolvió la maldad tanto de Abimelech como del pueblo de Siquem. Dios deja claro en toda la Biblia. Si buscamos poder y realeza mediante medios perversos, Él no lo pasará por alto. Los jueces eran iguales. Tras el incidente con Abimelech, la Biblia menciona brevemente a 2 jueces, pero solo registra sus estilos de vida, no su liderazgo. Tola juzgó a Israel durante 23 años y luego murió. Jair juzgó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos que montaban 30 asnos y gobernaban sobre 30 ciudades. Podría haber sido llamado juez, pero vivió como rey. El Señor se afligió por la miseria de Israel. Una vez más, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a dioses extranjeros y abandonaron al Señor. Entonces Dios los vendió en manos de los filisteos y los amonitas, y sufrieron durante 18 años. Cuando clamaron al Señor, Él dijo: ¿No los salvé de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? De los sidonios, amalecitas y maonitas que los oprimieron, y ustedes clamaron, ¿y yo los libré? Pero me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, ya no los salvaré. Vayan y clamen a los dioses que han escogido. Que ellos los salven en el tiempo de su angustia. Entonces los israelitas respondieron: Hemos pecado.
Haz con nosotros lo que te parezca bien. Solo te rogamos que nos libres hoy. Y quitaron a los dioses extraños y sirvieron al Señor. Pero esto no fue un regreso a la relación con Dios. Solo querían una solución a su situación. Querían alivio, no restauración. Por eso la Escritura dice: y el Señor no pudo soportar más la angustia de Israel. Bénice nuestro comandante. El pueblo de Dios, viviendo ya en la tierra que Dios había prometido desde el tiempo de Abraham, seguía negándose a servirle. La Escritura dice que abandonaron al Señor. Dios seguía diciendo: yo soy su rey, pero los israelitas seguían recurriendo a otros. Fabricaron el becerro de oro. Atesoraron la serpiente de bronce. Pidieron que Gedeón reinara sobre ellos. Luego hicieron rey a Abimelec. Y ahora vinieron a Jefté y le dijeron: ven y sé nuestro comandante. Para ellos, no importaba quién los liderará, siempre que esa persona pudiera traerles victoria y prosperidad. Jefté, hijo de una prostituta, aceptó cuando le dijeron: serás jefe de todos los habitantes de Galaad. Jefté envió entonces mensajeros al rey de Amón. Y aquí vemos que Jefté conocía bien la ley de Moisés. Si Jefté sabía esto, entonces los israelitas también debían saberlo. El rey de Amón ignoró el mensaje de Jefté, y estalló la guerra. Antes de la batalla, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y como Gedeón, Jefté hizo un voto imprudente y sin fe. Aún así, el Señor entregó a los amonitas en manos de Jefté. Y Israel fue victorioso. Pero el voto imprudente de Jefté significó que tuvo que sacrificar a su única hija. Luego, como con Gedeón, surgió una disputa con la tribu de Efraín. Pero mientras Gedeón lo manejó con suavidad, Jefté peleó y mató a 42,000 efraimitas. Jefté juzgó a Israel durante 6 años y luego murió. A través de esto, la Escritura sigue mostrando: los jueces no son los héroes de la historia. Son débiles, defectuosos, incluso pecadores. Pero cuando Dios los levantaba, salvaba a su pueblo por medio de ellos. No para exaltar al juez, sino para apuntar al verdadero libertador que habría de venir, Jesucristo. Los jueces eran iguales. Después de Jefté, la Biblia menciona brevemente a 3 jueces más sin registrar ningún liderazgo espiritual, solo descripciones de sus estilos de vida. Isán juzgó a Israel durante 7 años. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Casó a sus hijas fuera de Israel y trajo esposas extranjeras para sus hijos. Aunque tenía el título de juez, vivió como quiso. Elón siguió, juzgó por 10 años y luego murió. Luego vino Abdón, quien juzgó por 8 años. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 asnos. Su tiempo como juez fue corto, pero tener 40 hijos muestra que ya tenía poder e influencia antes de convertirse en juez. Llevaba el nombre de juez, pero vivió como un rey. Pero el verdadero juez y rey, Jesucristo, vino a este mundo como el Hijo del Hombre, y vivió como siervo. Un nazareo consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Una vez más, Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Dios los entregó a los filisteos por 40 años. Pero esta vez, en lugar de levantar a un hombre adulto, Dios apartó a Sansón antes de que naciera. Sería un nazareo, consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Dios dijo que comenzaría a liberar a Israel de los filisteos por medio de él. Y cuando Sansón creció, el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él. El ángel que anunció este nacimiento, como en tiempos anteriores y posteriores, fue una aparición preencarnada de Jesucristo, el que estaba con Dios en la creación, y que fue enviado por Dios a lo largo del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Sansón era un nazareo, una persona apartada. Su línea incluye a Samuel, Juan el Bautista, y finalmente apunta a Jesucristo.
Pero el llamado de un nazareo se extendía a reyes, profetas y sacerdotes. Y todo el pueblo de Dios está llamado a ser apartado. Todos somos, espiritualmente, nazareos. Pero debemos recordar. Este llamado no es por nuestra santidad. Sansón, como Juan el Bautista y Jesús, fue escogido y apartado antes de nacer. Pero no vivió una vida santa. Como nazareo, no debía tocar a los muertos, ni siquiera a los familiares. Pero sacó miel del cuerpo de un león muerto. No debía beber vino ni comer nada de la vid, ni semillas ni cáscaras. Pero hizo banquetes llenos de vino. No se parece al héroe espiritual que esperaríamos. Y a diferencia de otros jueces, nunca lidera a Israel en batalla. Aún así, Dios obra por medio de Sansón. No para glorificar a Sansón, sino para prefigurar a Jesucristo. La Escritura dice: su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, quien buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón fue al territorio filisteo y luego quitó las puertas de su ciudad, llevándolas de regreso a la tierra de Canaán. Este acto cumplió en parte la promesa que Dios hizo a Abraham. Sería cumplida a través de David, y finalmente a través de Jesucristo, la verdadera simiente de Abraham. El Espíritu del Señor estuvo con Sansón más frecuentemente que con cualquier otro juez. No porque lo mereciera, sino para mostrar que Dios estaba obrando a pesar de sus fracasos. Finalmente, Sansón dio un golpe devastador a los filisteos a través de su propia muerte. Esto apunta a Jesucristo, quien recibiría el Espíritu sin medida, y quien ganaría la victoria definitiva para su pueblo a través de su muerte en la cruz. ¿No saben que los filisteos gobiernan sobre nosotros? Hasta este punto en Jueces, el patrón espiritual de Israel siempre fue el mismo. Pecado, juicio, clamor, salvación, descanso, pecado nuevamente. Pero en la época de Sansón, cuando Israel estaba bajo dominio filisteo, no hubo clamor. Aunque habían pecado antes, al menos clamaban al Señor en su angustia. Pero ahora, simplemente aceptan el dominio filisteo y tratan de vivir cómodamente bajo él. Saben que Sansón es su juez, aunque no sea perfecto. Así como una vez trajeron de vuelta a Jefté, a quien habían rechazado, porque lo necesitaban para la guerra. Ahora hacen lo contrario. Aman a Sansón y lo entregan a los filisteos. Esto es maldad. Más peligroso que pecar contra Dios. Es darle la espalda por completo. Sansón juzgó a Israel durante 20 años. La Escritura dice que Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Pero siguió a mujeres según lo que era recto ante sus propios ojos. Luchó por mujeres, mató por mujeres. Y despreció el cuidado del Señor una y otra vez. Eventualmente, su cabello fue rasurado, le sacaron los ojos. Y fue llevado a la prisión en Gaza, una tierra que Israel nunca conquistó por completo. Para moler grano como esclavo. Ser juez durante 20 o incluso 200 años no importa. Lo que importa es ser el tipo de juez que Dios desea. Este patrón trágico continuará en la época de los reyes. Cuando un gobernante malvado reina mucho tiempo, se convierte en una maldición para el pueblo. Su cabello comenzó a crecer nuevamente. Sansón no murió porque le cortaron el cabello. La Escritura dice, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después que fue rasurado. Esto revela la fidelidad incansable de Dios, que nunca soltó a Sansón. Y la Biblia dice, mató más personas cuando murió que mientras vivía. Sansón, el último juez en Jueces, es un espejo de Israel mismo. Así como Sansón fue escogido y apartado antes de nacer. También lo fue Israel, incluso antes del Éxodo. Así como Sansón fue llamado Nazareo. También Israel fue llamado pueblo santo, posesión preciosa de Dios. Así como a Sansón se le mandó vivir una vida separada. También a los israelitas. Así como el Espíritu del Señor comenzó a moverse en Sansón.
También Dios guió a su pueblo con la columna de nube y fuego. Y así como Sansón finalmente fracasó y murió, también Israel fracasaría y perecería. Primero en el desierto, luego en Canaán. Y esta es también nuestra historia. Pero así como el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, hay esperanza para Israel y para nosotros. Porque uno mayor que Sansón viene. Uno que también fue apartado antes de nacer. Que vivirá una vida perfectamente santa. Que estará lleno de la plenitud del Espíritu de Dios. Y que logrará la victoria perfecta, Jesucristo. Él es el verdadero juez. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Al acercarse el final del libro de Jueces, las historias finales se centran una vez más en la región montañosa de Efraín. Así como en el conflicto con Gedeón. Y la disputa con Jefté. A veces, la escritura se refiere a Israel como Efraín. Así que estas historias finales representan la condición de toda la nación. En esa misma región montañosa vivía un hombre llamado Micaías. Robó dinero a su madre. Pero en lugar de reprenderlo, ella lo bendijo. Usó la plata para hacer un ídolo. Micaías ya tenía un santuario, así que añadió un efod y dioses domésticos. Incluso hizo sacerdote a uno de sus propios hijos. Más tarde, llegó un levita errante. Micaías le ofreció el sacerdocio, y el levita aceptó. Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará bien, porque este levita se ha convertido en mi sacerdote. Su vida era un desastre. Pero creía que tener la forma de religión le traería la bendición de Dios. La Escritura dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Más tarde, la tribu de Dan, que aún no había recibido su herencia, envió espías. Se alojaron en casa de Micaías, y luego regresaron con una oferta para el levita. Ven con nosotros y sé nuestro padre y sacerdote, ¿no es mejor para ti ser sacerdote de una tribu y un clan en Israel que de la casa de un solo hombre? Este levita había estado contento con la oferta de Micaías. Pero ahora tomó con gusto el efod, los ídolos y los dioses domésticos de Micaías. Y se fue con la tribu de Dan. No tenía sentido de llamado. Cuando apareció algo mejor, lo dejó todo. Este levita es una imagen de Israel. La Escritura repite, en aquellos días no había rey en Israel. Una vez más, volvemos a la región montañosa de Efraín. Esta vez, un levita tenía una concubina que lo dejó. Fue a buscarla, y en el camino de regreso, se hospedaron en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Mientras comían, hombres perversos rodearon la casa, exigiendo tener relaciones sexuales con el visitante. El anfitrión suplicó, no hagan esta maldad, lleven a mi hija virgen y a la concubina del hombre. La escena refleja lo que ocurrió en Sodoma. Entregaron la concubina a la multitud, que la abusó toda la noche. Fue hallada muerta en la puerta. El levita llevó su cuerpo a casa. La cortó en 12 partes. Y las envió por todo Israel. La Escritura dice nuevamente, en aquellos días no había rey en Israel. Israel reunió entonces 400,000 guerreros. Benjamín tenía 26,000 más 700 de Gibeá. Los israelitas preguntaron a Dios, ¿quién subirá primero? Dios respondió, Judá subirá primero. Pero perdieron la primera batalla, 22,000 muertos. Volvieron a preguntar, ¿debemos luchar contra Benjamín? Dios dijo, vayan. Perdieron otra vez, 18,000 más murieron. Dios estaba usando a Benjamín para disciplinar a Israel. Porque ellos no eran mejores. Después de la segunda derrota, Israel ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y preguntaron de nuevo. Esta vez, Faíns, el nieto de Aarón, servía como sacerdote. Esto, junto con Dan aún buscando territorio.
muestra que no había pasado mucho tiempo desde la muerte de Josué. Dios ahora dijo, mañana los entregaré en sus manos. E Israel derrotó a Benjamín, casi por completo. Dios usó a Benjamín para juzgar a Israel. Luego juzgó también a Benjamín. Esa es la justicia de Dios. Después de la guerra, Israel juró no dar sus hijas a Benjamín. Pero lloraron fuertemente, temiendo que una tribu desapareciera. Ofrecieron sacrificios y hallaron una solución. Atacaron Jabes de Galaad. Tomaron 400 vírgenes. Y más tarde capturaron más jóvenes de Silo para casarlos con los sobrevivientes de Benjamín. Esto refleja el fracaso de los levitas, quienes, aunque Dios se dio a sí mismo como herencia, no cumplieron con su llamado. Esta es una imagen del colapso espiritual total de Israel. Jueces termina con estas palabras inquietantes. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A través del libro de Josué, vimos claramente lo que significa que el pueblo de Dios viva como su pueblo en la tierra dada por él. Debían considerar la palabra de Dios como la misma vida. Debían obedecer según esa palabra. No debían pecar según esa palabra. Debían orar según esa palabra. Y debían avanzar en fe, confiando plenamente en esa palabra. Pero en el libro de Jueces, vemos que la primera generación que entró en la tierra de Canaán, y la generación siguiente, vivió de una manera completamente opuesta a lo que Dios había ordenado por medio de Josué. Sin embargo, esto no es un fracaso de Dios. El propósito de Dios nunca fue que su pueblo trabajara arduamente y se dedicara para transformar la tierra de Canaán en una supuesta tierra bendita, una tierra que fluye leche y miel, y gobernar el mundo desde allí como reyes terrenales. El propósito de Dios siempre ha sido salvar a su pueblo por medio de Jesucristo. Y ahora, la necesidad de Jesucristo, la claridad de por qué debe venir, se vuelve cada vez más innegable. Esta es la historia del celo incansable de Dios. La historia de su amor continúa.